Hoy tenemos la comparativa entre el Mi 8 Lite y el Redmi Note 6 Pro. Debo decir que estos equipos no tienen precios ni características similares, pero de igual manera pidieron un montón esta comparativa y además leí muchos mensajes que me envían y comentarios que prefieren este equipo por sobre el Mi 8 Lite. Y ahora veremos en este video por qué. También les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales y una vez dicho esto, comencemos con el video. Son equipos construidos con materiales diferentes y el diseño no se asemeja al otro. Por una parte, el Mi 8 Lite está fabricado en cristal y aluminio brillante, mientras que el Note 6 Pro aluminio y plástico. Ojo, ambos en un cuerpo unibody. Sin dudas, el Redmi es más robusto y la terminación curva en el posterior otorga un mejor agarre. Asimismo, el Mi 8 Lite genera distintos efectos en el cristal dependiendo del ángulo que refleje la luz. En la parte delantera tienen pantallas con notch, LED de notificaciones y doble cámara para el Note 6 Pro. En la parte posterior tienen dos cámaras, sensor de huellas e isotipo de Xiaomi. Pasemos rápidamente a los laterales, parte derecha botones de volumen y de bloqueo, parte superior micrófono y el Note 6 agrega conector de 3,5 mm, muy bien ahí, y emisor infrarrojo. En la parte izquierda slot para doble SIM o SIM y microSD hasta 256 GB y por último en la parte inferior parlante altavoz, micrófono y USB-C para el Mi 8 Lite y micro USB para el Redmi, muy mal ahí. Con respecto a los colores, el Mi 8 Lite está disponible en negro, azul, rosa y dorado, y el Note 6 Pro en negro, azul, dorado, rosa y rojo. Como notan, hacen mucho énfasis en esto, principalmente en el Mi 8 Lite, puesto que hay colores en degradés que quedan hiper bien. En pocas palabras, son equipos bien fabricados y pensados para ser cómodos en mano. De todas formas, el Mi 8 Lite está fabricado en cristal en su parte trasera y esto provoca que sea más frágil y es recomendable comprar una funda. Ojo, en la caja incorporan fundas que están bien, pero son de 0,3 milímetros y están destinadas a proteger el equipo de arañazos, pero no de golpes. Además, al colocarla, nos damos cuenta que si el equipo lo dejamos boca abajo en una superficie, toca primero la pantalla que la funda, por lo que al caerse de esta manera, posiblemente se parta el cristal. El Mi 8 Lite tiene un panel IPS LCD de 6,26 pulgadas con resolución Full HD+, exactamente igual que en el Redmi Note 6 Pro. Pero tengamos en cuenta que hay una pequeña diferencia en cuanto a píxeles por pulgadas. Básicamente es porque el Mi 8 Lite tiene 2280 x 1080 y el Redmi Note 6 Pro 2246 x 1080. Esto se debe a la superficie que ocupa el notch. La relación de aspecto es igual, 19:9 para ambos. Sin embargo, el notch del Mi 8 Lite es más pequeño, aunque no pasa desapercibido. Deseo ir directamente al grano con sus diferencias, ya que si hablamos de calidad estoy satisfecho con ambos. Primer punto, el balance de blancos. Si los pongo a la par, notan que el Note 6 Pro tiene colores más fríos, mientras que en el otro son más cálidos. No obstante, no se preocupen, ya que pueden calibrar los colores y el contraste desde ajustes. Y segundo punto, el nivel de brillo máximo. Es un poquito superior en el Mi 8 Lite. De igual manera, en exteriores se ven perfectos los dos. Ahora les dejo una pequeña prueba de audio y luego analizamos. Suenan bastante diferentes y en este aspecto me decanto por el Mi 8 Lite, básicamente porque la calidad está mucho más definida, aunque en el Redmi Note 6 Pro tenemos un volumen máximo superior que en el Mi 8 Lite. También cuentan con aptX, esto nos permite mejorar la calidad de sonido con dispositivos que conectemos inalámbricamente, así que está muy bien y dentro de todo, como dije, me quedo con el Mi 8 Lite básicamente por su calidad de audio. En cuanto al software, ambos equipos tienen MIUI 10 basado en Android 8.1 Oreo. Hace un mes aproximadamente, de forma oficial, anunciaron que ambos equipos actualizarán a Android 9 Pie, por lo que hay que ser pacientes y esperar.
En cuanto al hardware, el Mi 8 Lite tiene dos modelos, 4 de RAM con 64 de almacenamiento interno o 6 y 128. Además, cuenta con un Snapdragon 660 y su GPU Adreno 512. En cambio, el Note 6 Pro tiene tres modelos, 3 y 32, 4 y 64 o 6 y 64. Ambos equipos son ampliables mediante microSD hasta 256 GB. Acá llega una de las grandes diferencias y es su procesador, Snapdragon 636 con su GPU Adreno 509. Realmente el performance es bárbaro por ambas partes, aunque el Mi 8 Lite saca ventaja debido a su mejor hardware. La experiencia diaria es digna de un gama media alta con pocas trabas y ralentizaciones. Estos equipos los utilicé de forma personal durante 10 días aproximadamente cada uno y nunca tuve una traba que me lleve a reiniciar el equipo, y es súper valorable ya que en estas gamas solemos tener este tipo de problemas con otras marcas. La diferencia de rendimiento es notable, básicamente en la apertura de aplicaciones, administración de memoria RAM y dentro de los juegos. Destaco que sí hay una diferencia en performance, pero no tiene mucho en qué envidiarle el Note 6 Pro. Aclaro que tengo la versión de 3 GB de memoria RAM del Note 6 Pro y esto puede influir en el speed test. Además, les recomiendo comprar la versión de 4 para tener una mejor estabilidad en el sistema. Ahora hablemos de cómo se desempeñan en gaming. En juegos como Beach Buggy Racing y Free Fire con gráficos al máximo funcionan perfectamente sin bajas de frames. En Asphalt 9 ya encontramos la primera diferencia. Con gráficos ultra, el Note 6 Pro tiene pequeñas bajas de frames, mientras que el Mi 8 Lite lo corre sin problemas. Y por último, en PUBG Mobile por defecto coloca la calidad en medio y se juega a 30 frames mantenidos en ambos equipos. Aunque si aumentamos la calidad, el rendimiento será mejor en el Mi 8 Lite. Tienen el mismo software, el cual está bastante cargado de funciones muy útiles que uso en el día a día, y esto no ralentiza para nada el celular, está hiper optimizado. Y por último toca hablar de números. 140.000 puntos en Antutu para el Mi 8 Lite y 116.000 puntos para el Note 6 Pro. En esta gama solemos pedir buenas fotos y frecuentemente es el aspecto donde más mira una persona a la hora de comprar el celular. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta el precio, cumplen con lo esperado, pero sí hay unas cuantas diferencias. En condiciones de buena luz, evidentemente la calidad es bastante buena. A simple vista no hay diferencias más que la reproducción de colores. Sin embargo, si hacemos zoom a la imagen, notamos mayor nivel de detalle por parte del Note 6 Pro. Asimismo, el rango dinámico es más amplio en este equipo. De igual manera se puede configurar el contraste, la saturación y nitidez de la cámara desde ajustes. Siguiendo los parámetros aconsejados en distintos foros, las fotos siguen siendo un cachito mejor en el Redmi. Con respecto al modo retrato, me sorprendió el recorte, está muy bien. Sin embargo, me hace un poco de ruido el efecto blur que introducen en cada modo retrato, ya que es bastante brusco y en situaciones de alto contraste, que en este momento les estoy dejando un ejemplo, quema muchísimo la imagen. En estos equipos no puedo pedir maravillas por su precio, por lo que opino que está bien para salir de un apuro, pero por ejemplo, retratar un lugar histórico de noche no creo que sea lo más conveniente con estos celulares. Xiaomi brinda equipos con buenas cámaras delanteras, no destacan pero tampoco defraudan. Este es el caso de ambos equipos, aunque sí noté un poquito de mayor nivel de texturas tomados en el Mi 8 Lite, pero la diferencia es poco apreciable y más en un video. El Mi 8 Lite graba en 4K a 30 frames y el Note 6 Pro se queda en 1080p a 30 frames. Cuentan con una buena estabilización digital en Full HD a 30 frames. Les comento que generalmente el Mi 8 Lite, si no graban con un trípode, van a utilizar esta resolución, ya que en 4K sí tiene mayor calidad, pero al no tener estabilización pierde un poco de calidad el video justamente por esto. Realmente la calidad en sí de los videos está bien, pero el audio no es lo más recomendable, así que recomiendo utilizar un micrófono externo. Tienen Wi-Fi Dual Band, GPS LONASS, Bluetooth 5.0, muy bien ahí, giroscopio, y acá dejamos el Mi 8 Lite. Acá tenemos radio FM y emisor infrarrojo. Lamentablemente en ninguno tenemos alguna protección contra salpicaduras o NFC.
Lo tienen ubicado en su parte trasera, son muy cómodos, lo único que noté que no están tan hundidos, por lo cual al utilizarlos sin funda posiblemente sea un poquito más difícil de desbloquear que con una funda. Otro punto más es que el Mi 8 Lite es un cachito más rápido, aunque esto sí aclaro que me comentaron que con 4 GB de RAM el sensor de huellas y el reconocimiento facial funciona igual de bien que en el Mi 8 Lite. Tengan en cuenta que para activar el reconocimiento facial, que es rapidísimo, hay que colocar la región de Hong Kong o en el otro caso India. Por este lado 3350 mAh y acá 4000 mAh. Esta capacidad en el día a día sí se nota, podemos llegar incluso al día y medio, 2 días, dando hasta 8 horas de pantalla activa, mientras que en el Mi 8 Lite llegamos al final del día bien, no justos, pero no llega a un día y medio a la mañana siguiente. Les recuerdo también que tienen carga rápida, yo en este caso utilizo el cargador del Mate 20 Lite y el Mi 8 Lite se demora aproximadamente 1 hora y 25, 1 hora y media en cargar, y acá tenemos 10-15 minutos más de 0 a 100%. Vamos con las conclusiones. Primero que nada, en el Mi 8 Lite noté un par de fortalezas. Primer punto, su performance. El rendimiento es un poquito mejor que en el Redmi Note 6 Pro, pero como dije, no tiene nada en qué envidiarle ese equipo. Segundo punto, el diseño. Hicieron mucho énfasis, es súper cómodo, pero lamentablemente es un poco frágil, que lo podemos tomar como una debilidad. Tercer punto, USB-C. Y por último, el sonido. Tiene una calidad más definida que en el otro equipo. En cuanto a debilidades, lo nombré recién, es bastante frágil, por lo que recomiendo comprar una buena funda para este celular, pero lamentablemente perdemos el hermoso diseño que tiene. Ahora vamos con las fortalezas del Note 6 Pro. Primero que nada, su autonomía es bastante mejor, se nota esa capacidad. Segundo punto, el conector de 3,5 milímetros. Y por último, el emisor infrarrojo que permite controlar dispositivos electrónicos con la aplicación Mi Remote. Y la debilidad es bastante obvia, el micro USB 2.0, y acá vemos que no hay muchas diferencias con respecto a su generación anterior. Evidentemente no nos quedamos acá, tienen fortalezas compartidas que son bastante relevantes. Primero que nada, el software está muy bien optimizado y me gusta la capa, aunque falta el cajón de aplicaciones. Segundo punto, la pantalla son de excelente calidad, a pesar de que el Mi 8 Lite puede sacar ventaja en cuanto al nivel de brillo máximo. Tercer punto, el reconocimiento facial es hiper rápido, no he tenido problemas, se pueden ampliar mediante micro SD, el sensor de huellas también funciona rapidísimo, y el último punto que para mí es muy interesante es la estabilización. A pesar de que sea digital en 1080p a 30 frames, está bastante bien lograda. Ahora les comento los precios oficiales. Parte de los $230 el modelo de 464 del Mi 8 Lite y $210 el Note 6 Pro. En Argentina se comercializan a partir de 12.000 e incluso puede llegar a 17.000, 18.000 pesos, pero ya en ese precio pagamos el de 6 de RAM con 128 por esta parte. Voy a ir directamente al grano. Si estás pensando en comprarte el Note 6 Pro por arriba del Mi 8 Lite, no lo hagas, ya salió el Redmi Note 7 y posiblemente cuando salga la versión global este baje $40-50. Si te lo querés comprar ahí, buenísimo, pero tenés la otra opción. Yo me iría por el Mi 8 Lite básicamente porque, más allá de que se haya adaptado mejor a mi uso, las fortalezas que tiene este equipo son más relevantes que la del Redmi Note 6 Pro. Ojo, con excepción de la autonomía. Me encantaría tener la misma autonomía de este celular en el Mi 8 Lite y ya sería un celular bastante perfecto en la gama media alta. Y les comento el último punto, el poder de reventa y la menor desvalorización la gana el Mi 8 Lite. Van a venderlo mucho más fácil, van a venderlo a un precio que no sea tan bajo del que lo compraron, porque seguramente apenas salió acá en Argentina estaban 16.000, 17.000 pesos y ya está en 11.000, 12.000 pesos, por lo cual se ha desvalorizado bastante. Esto suele pasar con Xiaomi ya que saca muchos modelos, pero como les digo, yo prefiero el Mi 8 Lite básicamente por esto. Les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales y una vez dicho esto los voy dejando. Si les gustó pueden dejar su like, pueden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.